Céntrate en estar bien tú y así podrás inspirar a tus seres queridos. Soy una persona de 26 años que empecé a crear contenido porque cambió mucho la relación tanto conmigo mismo como con mis seres cercanos, poco más de 300.000. En Instagram y TikTok lo que se puede encontrar son entrevistas a pie de calle con personas anónimas donde muestran su lado humano, ya sea momentos duros, momentos bonitos, llamadas a seres queridos. Por otro lado, en YouTube y Spotify está el podcast Café con Nacho, donde son entrevistas más largas con perfiles muy referentes. Soy secretario general de la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón. Todas depende de para qué. No diría que es difícil, pero sí que requiere de cierta mentalidad y constancia. Cuando la gente me conoce por la calle y me para agradecer porque les ha servido de verdad algún vídeo mío. Céntrate en estar bien tú y así podrás inspirar a tus seres queridos. Yo diría a mi hermano Marcos Laorga, que sube contenido sobre bachata. Lo que más me gusta de las redes es el poder que tienen para conectar con personas que ni siquiera las conoces. Es muy fácil caer en estar continuamente mirando Instagram, TikTok sin ser consciente realmente de lo que estás haciendo y utilizarlo para un fin realmente útil. Si tu vida fuera una película y tú fueras el protagonista, ¿qué estarían gritando los espectadores que hicieras en este momento de tu vida?